amigos de YouTube, este es el canal de Robótica Da Vinci y hoy vamos a aprender cómo armar un perro. Para armar este proyecto necesitamos este material. Este material cuenta con sus tornillos, sus tuercas hexagonales, sus tuercas de seguridad, sus acoples y hieles de plástico, sus baterías, su motor, sus piezas de plástico y piñones y engranajes. Este material lo pueden encontrar en nuestra página www.roboticadavinci.com o en alguno de nuestros canales de distribución. En este video tutorial vamos a aprender a hacer un robot correcto. Para iniciar vamos a utilizar una pieza de estas de 1, 2, 3, 4 y 5 orificios por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 por 7. Vamos a utilizar dos L's de 2 por 2, vemos que tiene dos huecos y dos huecos. También podemos notar que tienen una parte más corta y una parte más larga. Vamos a ubicar vamos a asegurarlas con 4 tornillos de los más pequeños indicados con la letra A. Si no sabes cuáles son los más pequeños o cuáles son los que necesitamos, puedes compararlos con las medidas que se encuentran en la guía impresa que vienen dentro del kit. Vamos a utilizar entonces, vamos a ubicarlos de esta forma. La parte más corta la vamos a ubicar sobre la pieza y vamos a dejar 1, 2, 3 huecos de espacio y que queden sobrando 2 al lado de abajo. Entonces 3 al lado de arriba y 2 al lado de abajo. Y vamos a insertar 2 de los 4 tornillos para asegurarlo. Vamos a poner 2 tuercas hexagonales. Es importante que estos 2 tornillos sean del tamaño indicado con la letra A. Vamos a poner primero uno bien hasta el fondo y el otro, como está tan juntos las dos, no va a entrar directamente. Entonces vamos a dejar este tornillo un poco más salido. Vamos a utilizar el destornillador y vamos a apretar con el destornillador y nuestra tuerca. Para las tuercas hexagonales vamos a utilizar esta llave, que es la llave número 8, que está indicada con el número 8 en nuestro destornillador. Vamos a apretarlas fuerte, pero antes de apretarlas bien vamos a ubicar nuestra pieza bien al borde. La jalamos bien hasta que quede al borde. Vamos a ubicarla que quede bien derecha, que no vaya a quedar torcida, porque por acá vamos a hacer cruzar el eje de rotación de las ruedas para poder hacer la transmisión de movimiento a las 4 patas. Como les digo, entonces vamos a ubicar la otra. Entonces la parte más corta de la pieza la vamos a ubicar sobre la pieza de plástico de 5 por 7, dejando 3 espacios arriba y 2 abajo. Vamos a insertar los tornillos de medida indicados con la letra A.
antes de apretarlo bien, entonces vamos a correr esto bien hacia el fondo y lo vamos a dejar bien derecho. Recuerda que estos dos tienen que quedar bien alineados con el de atrás, porque por aquí va a pasar nuestro eje de rotación. Vamos a utilizar entonces las llaves, la llave y el destornillador para dejarlo bien apretado, de modo que no se nos vaya a mover. Listo, tenemos esta parte. Posteriormente vamos a ubicar nuestro motor. Vemos que el motor tiene 4 orificios para los tornillos. Vamos a ubicar los 2 tornillos más cerca al eje del motor. Vamos a ubicar este tornillo con este orificio con el último orificio de la esquina de la pieza de esta forma. Ubicados en esos 4. Vamos a ubicarlo ahí por el momento y vamos a ubicar nuestras baterías en estos 2 extremos, ubicando de esta forma. Que se ubique este orificio con este de las esquinas de nuestra pieza de por 5, como podemos observar, para que pueda pasar derecho el motor, el tornillo, y vamos a poner otra de 5×7 aquí arriba, en la parte de arriba, como una tapa para proteger los cables y el circuito y pues todos los elementos que se puedan enredar con las partes móviles, para evitar que nuestro robot se dañe o se deteriore. Vamos a utilizar entonces para unir todas estas piezas estos tornillos, 4 tornillos de estos que están identificados con la letra E. Son los penúltimos de la medida de largos y vamos a utilizar 4 tuercas. Vamos siempre a comenzar por ubicar 2 tornillos para el motor. Hasta el otro lado, y otro tornillo para el motor. Puede ser en diagonal o pueden ser seguidos o pueden ser en diagonal. Yo lo voy a poner en diagonal. De la misma forma vamos a ubicar esta pieza de baterías, pero antes vamos a conectar nuestro motor a la pieza de baterías y vamos a probar que esté funcionando. Vemos que el motor está rotando. Entonces lo apagamos. Tenemos que verificar que nuestro motor vaya en el sentido contrario, en el sentido indicado antes de empezar a montar. Como podemos observar, él está haciendo este movimiento. Si le ubicamos el dedo, sentimos que él nos jala hacia este movimiento. Ese movimiento debe ser correcto. Si no fuera así, podemos cambiar este conector a uno de estos más oscuros y ahí podemos ver cómo el motor va a cambiar de sentido de giro. Vamos a ubicar los tornillos que van a asegurar la tapa de las baterías con nuestras piezas de plástico. Y vamos a asegurar todos con tuercas hexagonales. Estas son tuercas hexagonales comunes.
esto y vamos a utilizar nuestras herramientas para apretar nuestros tornillos. No es necesario ajustar demasiado, con que ya sentamos que está apretado es más que suficiente. No es necesario utilizar fuerzas de medidas porque es un material de plástico y puede resultar averiado. Vamos a utilizar esta pieza que es un piñón pequeño. Vemos que tiene una pequeña un pequeño círculo que sobresale, y en el centro del círculo vemos que tiene un semicírculo facetado o no está completo el círculo. Eso es para que pueda casar perfectamente con la forma del eje del motor y podamos tener una excelente transmisión de movimiento sin pérdidas y sin desfases. Vamos a ubicarlo entonces de forma que el círculo sobresaliente quede hacia la parte de afuera. Ahora vamos a ubicar estos dos engranajes medianos. Vamos a utilizar el tornillo más largo, un tornillo de 3 pulgadas que está identificado con la letra H, y vamos a utilizar 1, 2 y 3 tuercas. Vamos a pasar nuestro tornillo a través del agujero central de nuestro engranaje. Siempre tiene que ser el central, y vamos a ubicar una de nuestras tuercas hexagonales. Esta tuerca hexagonal la vamos a pasar hasta el final y la vamos a apretar la vamos a apretar fuerte sin deteriorar el material de plástico, pero sí asegurando que esté bien sujeta la pieza del engranaje a nuestro tornillo. Vemos que si movemos el engranaje se mueve también el tornillo. Esto es para que vamos a hacer que nuestro motor le pase el movimiento al engranaje y el engranaje por medio del tornillo le pase el movimiento al otro extremo del tornillo, y en el otro extremo del tornillo vamos a tener nuestro otro engranaje. Vamos a atravesar por el segundo agujero, vamos a atravesar nuestro tornillo entonces de forma que pase el movimiento Vamos a poner entonces una tuerca. Esta tuerca no la vamos a apretar mucho, la vamos a dejar un poco suelta. La idea es que esa tuerca con otra que se apriete con esta contra el engranaje, de forma que estas dos queden muy seguras y el movimiento que viene a través del tornillo se pasa hasta este engranaje. Vamos a meterla un poquito más para que quede esta tuerca bien justa. La idea es que esta tuerca quede justa y que no vayan a quedar exceso de tornillo por fuera, porque no nos serviría para los movimientos que necesitamos hacer. Tiene que quedar así, muy justa. Vamos a ponerle otro poquito y nada más.
vamos a sostener este engranaje y vamos a apretar con nuestra herramienta esta tuerca. Vemos que ya se apretó, el tornillo no quedó sobresalido, y entonces cuando nosotros hacemos girar el motor, girar este engranaje, podemos ver que se gira el otro también, gracias a la acción que está realizando el tornillo. Entonces, cuando nosotros, una vez que esté apretado esta tuerca, vemos que no puede sobresalir el tornillo mucho, porque si no nos va a interrumpir con el movimiento que le vamos a poner acá. Vamos a dejar esta tuerca un poco suelta para que se apriete solo con esta de adentro se va a apretar con para que quede firme y se pueda mover con el movimiento que viene a través del tornillo. Cuando nosotros giramos el motor, vemos que se están girando todos los engranajes. Vemos cómo se mueve vemos cómo se mueve el de atrás. Vamos a hacer una prueba entonces encendiendo el circuito y vemos que se mueven los engranajes. Está completa nuestra parte de movimiento, que es una de las más complicadas. Recordemos que esta tuerca va bien asegurada con el tornillo, y que esta tuerca va suelta y se va a apretar contra va a quedar con un juego, pero ahorita cuando terminemos de armar toda la estructura del perro, del robot cuadrúpedo, vamos a ver que ya no va a importar ese juego. Vamos a dejarlo ahí un momento y vamos a empezar a construir la siguiente parte. Para la siguiente parte vamos a utilizar esta pieza que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 5 por 9. Vamos a ubicar otras dos piezas L que van en L de 2 por 2, o sea que tiene 4 agujeros, y vemos que tiene una parte más corta y una parte más larga. Estos dos van a ir esta vez van a ir por el lado más largo, por debajo de la pieza, por el lado más largo, por debajo de la pieza. Si este es parte de arriba, entonces esta va a ser mi parte de arriba, esta va a ser la de abajo. Entonces lo ponemos debajo. Vamos a poner que los orificios de la L casi no con el de adelante, sino con el de atrás. Esto con los dos de atrás. Entonces vamos a ver que solo va a sobresalir una pequeña parte de la L. Si los ubicamos en la de frente, van a sobresalir mucho. No queremos que sobresalga mucho, queremos solo un poquito. Para asegurar estos, vamos a utilizar 4 tornillos de la medida indicada con la letra A y 4 tuercas. Es lo mismo que en el caso anterior. Vamos a poner primero una un poquito apretada y luego la otra solo la vamos a asegurar un poco. Apretamos hacia el exterior, vemos que sobresale el tornillo y apretamos ese tornillo con nuestra herramienta destornillador. Vamos a dejar un poco suelto, vamos a ubicar esta pieza L bien derechita, bien hacia afuera, y vamos a utilizar nuestras herramientas
utilizar la llave que está indicada con el número 8 para apretar nuestras tuercas. Lo mismo vamos a hacer al otro extremo. Siempre vamos a verificar entonces que queden sobrando dos orificios en la parte de abajo y uno en la parte de arriba. O si lo vemos desde este lado, porque la L la estamos poniendo por debajo, entonces que sobren dos en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Orificios libres que sobren. Entonces esta pieza la vamos a ubicar de esta forma que nos quede sobrando una sola fila. Entonces aquí vienen estos dos tornillos y metemos dos tornillos identificados con la letra E que sobresalgan aquí y que nos sobresalga solo una hilera. Bueno, entonces vamos a ubicar esta por encima del azul y vamos a ubicar dos tornillos de los más pequeños desde el azul saliendo por el blanco, entrando por el azul, saliendo por el blanco, y vamos a utilizar las tuercas hexagonales de las grandes. Para ello entonces, como estas dos tuercas van a quedar tan juntas, vamos primero a poner una y la otra la vamos a apretar con el tornillo, y la otra la vamos a apretar con el tornillo, con el destornillador. Ahora vamos a utilizar el tornillo B y vamos a graduar. Vamos a utilizar uno de los orificios del extremo de nuestro piñón, ubicándolo de esta forma, y lo vamos a ubicar en el número 1, 2, 3, 4, empezando desde donde está el tornillo, 1, 2, 3 y 4. Repetimos, 1, 2, 3 y 4. En el 4 lo dejamos. Y vamos a poner, bueno, antes de poner nuestra pieza, debemos ubicar una tuerca. Esta tuerca hexagonal va a quedar suelta, no la vamos a apretar, la vamos a dejar bien pegada al piñón, pero la vamos a dejar suelta. La idea es que ahora sí, 1, 2, 3 y 4. La idea es que esta tuerca se apriete con esta nueva que vamos a ubicar acá. Y esta sí la vamos a apretar, tratando de apretar esta tuerca de afuera con la que está dentro. Para ello vamos a utilizar nuestra herramienta, esta llave mixta, sosteniendo con el dedo por atrás el tornillo para que no se vaya a rodar. Listo. Apretamos, vemos que estas dos tuercas sujetan la pieza, pero el tornillo está suelto y me permite que esto se pueda mover. Este va a ser este movimiento que va a ser el de la patica, que va a hacer que el perrito se vaya hacia adelante o hacia atrás. En este caso hacia adelante. Vamos a ubicar la otra pata. Para ello vamos a ubicar este tornillo identificado con la letra A, que es uno de los más pequeños. Vamos a pasar por el segundo, por el agujero que está más hacia afuera del perro y no hacia el centro, y vamos a ubicarlo también a 4 espacios, 1, 2, 3 y 4, y le vamos a ubicar una tuerca de seguridad.
esta tuerca de seguridad, entonces la vamos a apretar. Con la llave número 6. Esta llave es un poco más pequeña para poder apretar estas tuercas pequeñas. Vamos a hacer entonces el movimiento con la llave. Toca hacer un poco de presión porque estas tuercas están diseñadas para que no se desenrosquen solas. Vamos a dejarla no tan apretada, vamos a dejarla un poco suelta, apenas que presione un poco las dos piezas para que no se la den, pero que me permita esta moverse sola por ese eje. Y por último vamos a conectar esta pieza con esta pieza de esta forma en el orificio, el último orificio del extremo, ¿sí? El número 1 si contamos desde aquí, 1, 2, 3 y 4, con el último de la pieza que nos conecta con la otra pierna. Esta pieza blanca lo que va a hacer es limitar la cantidad de movimiento circular que van a hacer estas dos piernas para que se produzca un verdadero desplazamiento y no se queden girando, dando vueltas como si fuera un helicóptero. Recordemos que la intención es hacer un robot perrito y no un robot helicóptero que tenga unas hélices que dan vueltas como locos, que dan cierta cantidad de vueltas. Estos son algunos conceptos básicos de mecánica. Entonces, el eje de rotación libre, el engranaje, cómo cambiamos la velocidad, cómo transmitimos el movimiento de un lado a otro por engranajes, por piñones, por ruedas dentadas, como las quieran llamar, o por el eje transversal, que en este caso es el tornillo más largo y más grande. Vemos que entonces dejamos esta pieza no tan apretada, pero sí que por lo menos no quede con tanto juego. Es importante porque se va a estar moviendo y queremos que el movimiento sea circular y no lateral. Para ensayar vamos a construir entonces las piernas para el lado derecho del perro. Entonces necesitamos un tornillo B, 2 tornillos, 4 tornillos identificados con la letra A, los más pequeños, utilizar 4 tuercas hexagonales y 2 tuercas de seguridad. Para este caso, entonces, como es el lado contrario, vamos a poner nuestra viga o nuestra pieza de 1 por 9 hacia la derecha, teniendo en cuenta que esta es la pierna que está acá y se va a comunicar con esta. Lo mismo, ponemos primero la ficha azul, luego la ficha blanca y ponemos los tornillos desde la ficha azul hacia la ficha blanca para que estos excesos de tornillo que sobresalen no me vayan a interrumpir con las piezas móviles. Ya vimos cómo es que se mueven nuestra. Ahora sí ubicamos esta pieza en 1, 2, 3 y 4, pero antes vamos a ubicarle una tuerca. Esta tuerca, recordemos que no va a quedar muy apretada, sí que quede muy cerca al piñón, pero que no quede muy apretada. Ubicamos, contamos desde donde está el tornillo 1, 2, 3 y 4. Y ubicamos la otra tuerca. Y apretamos. Sostenemos el tornillo en la parte de atrás y apretamos solo la tuerca. Esto vemos que ya está
consistente y está dando vueltas. Esta tuerca que queda aquí adentro sirve para apretar, tanto para apretar la pieza como para mantener el espacio que tiene esta tuerca de acá, y que no se vaya a estrellar nuestra pieza con esta tuerca. Entonces ese tornillo con estas tuercas tienen que estar alineados con la posición en donde está el tornillo del otro pie. Tienen que estar en el mismo lado para que pueda producirse un mejor movimiento. Ahora vamos a ubicar esta pieza. Vamos a ubicar un tornillo ubicado del tamaño más pequeño, el que está identificado con la letra A. Vamos a poner esto desde el 1, 2, 3 y 4, contando desde la esquina, y vamos a ubicar una tuerca de seguridad. Listo, nuestra tuerca de seguridad, vamos a apretarla. Para ello utilizamos la llave número 6. Ok, ya tenemos nuestra tuerca. Entonces no tiene que estar muy ajustada, simplemente que no permita tanto movimiento y que permita el movimiento circular de esta pieza. Vamos entonces, para que esta piernita no esté rodando así como loca, la vamos a limitar el movimiento utilizando esta que ya hemos asegurado. Vamos a lo mismo, a poner otro tornillo igual desde el centro del perro, entrando, saliendo hacia el exterior del perro, para que no se nos vaya a enredar con las piezas móviles que tenemos. Interrumpamos el normal movimiento que esperamos de el robot perrito. Apretamos nuestra tuerca de seguridad. Estas tuercas son un poco más fuertes, pero no es necesario apretarlas tanto ni hacer tanta fuerza. Ya, otro poquito. Ok, entonces vamos a probar el movimiento de nuestro robot perrito. Entonces vemos que esta sería la parte delantera, esta sería la parte trasera, es decir, aquí iría la colita y aquí adelante iría la cabecita. Armar la cabecita y la cola. Para la cabeza vamos a utilizar estas tres piezas, una de 5x5, una de 3x5, otra de 3x5. Ubicándolas de esta forma, pues vamos a tener la cara de nuestro perrito, y este va a ser nuestro cuello. Este lo vamos a ubicar en la parte de atrás. Vamos a unir todas estas cuatro piezas con un solo tornillo. Es uno un poco más largo que las ves, está identificado con el número C, con la letra C, perdón, la letra C. Entonces vamos a poner en el orificio de la mitad 3x5, a ubicar este, y por último vamos a ubicar este que va a ser el cuello de mi perrito, y vamos a asegurar con una tuerca hexagonal.
Listo, vamos a cuadrar que todo quede bien perfecto y vamos a apretar nuestras herramientas. Vamos a ubicar esas dos piezas azules, tienen una forma, se llaman I de 1 por 2 y estas van a ser las orejas de nuestro perrito. Vamos a ubicarlas de esta forma y vamos a poner el tornillo y a ubicar una tuerca. Este tornillo se identificaba con la letra B de bebé, que tiene la medida justa para apretar y ubicar bien esas orejitas. Vamos a apretar estas orejitas. Podemos ubicar como ustedes quieran, pueden ser abajo, pueden ser arriba, un poquito más arriba, un perrito. Esta será la cabeza de nuestro perrito y la cola de nuestro perrito va a estar ubicado entonces con listo. Entonces vamos a verificar que este tornillo esté igual que este tornillo, es decir, si este está en la parte de arriba, este también debe estar en la parte de arriba, para que mis paticas generen el desplazamiento al mismo tiempo y se produzca el movimiento. Vamos a ver una prueba. Vemos que está agachando esta parte y está generando el desplazamiento de esta forma, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar la cabeza del perrito que ya armamos en esta parte para que sea la parte de adelante y la colita la parte de atrás. Para asegurar la colita vamos a utilizar el tornillo largo que viene indicado con la letra E. ¿Sí? Tiene que ser ese largo para que pase por el motor, a lo largo del motor. Recuerden que el motor tiene 4 orificios, de los cuales solo utilizamos 2 y ahora vamos a utilizar el tercero. Les decía, eso lo vamos a utilizar más adelante. Ahí vamos a poner la colita del perrito y vamos a utilizar el tornillo que nos queda más pequeño, el la letra A, y lo vamos a utilizar para asegurar aquí la cabecita. Y tenemos entonces a nuestro robot perrito.
otros proyectos. Cómo armar tu robot lagarto, cómo armar tu carro Fórmula 1 y cómo armar tu robot araña.